Invito a que tomen sus asientos. Aleluya. Vamos a abrir la escritura, la palabra de nuestro Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 30 y versículo 18. Libro de Isaías, capítulo 30 y versículo 18. Y aquí que nuestro Dios está presente y leemos su palabra en el nombre de nuestro Dios. Y dice así la palabra de Dios. Isaías, capítulo 30, versículo 18. Y aquí que el Señor Jesucristo está presente. Leemos su palabra y dice así. Por tanto, el Yo Soy esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque el Yo Soy es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Mire, el libro del profeta Isaías es un libro profético. Es un libro, como dice la palabra profético, es un libro de que detalla cosas que van a suceder en el tiempo del fin. El libro del profeta Isaías es un libro en los cuales, como el libro de Daniel, el libro del Apocalipsis, son libros proféticos en los cuales el Señor habla de un tiempo que iba a venir. Y ahí la palabra de Dios habla y dice que el Señor esperará. Mire lo que dice. Por tanto, el Yo Soy esperará para tener piedad de vosotros. ¿Cómo es esto que el Yo Soy, el Todopoderoso, el Dios que se hizo hombre y anduvo entre los hombres, esperará para tener piedad de vosotros? ¿Por qué Dios tiene que tener piedad del hombre? ¿Por qué Dios tiene que tener misericordia del hombre? ¿Por qué Dios tiene que esperar? ¿Sabe por qué? Empezando 2740 años pasaron desde esta palabra. Imagínense si el Señor no esperó. ¿Cuántos años, verdad? 2740 años. ¿Cuánto puede vivir el hombre? 80, 90, 100 años. En el mejor de los casos, 110 años es algo. Pero 2740 años esperó el Señor. Mire si no se cumple la palabra. Para tener piedad de vosotros, dice el Yo Soy. Para tener piedad de Israel. ¿Sabe por qué piedad? Porque si el Señor no tiene piedad, ¿cómo nos va a limpiar? ¿Cómo nos va a redimir de alguien más fuerte que nosotros? Se da cuenta que es por la gracia de Dios. Hoy predicamos la gracia de nuestro Dios. Hoy predicamos el favor de nuestro Dios hacia nosotros. Hoy predicamos esa palabra que el Señor le habló a sus profetas, a sus antiguos. En este caso al profeta Isaías. Por esa boca el Señor profetizó. Y el Yo Soy tendrá misericordia de vosotros. Y hoy tiene misericordia con cada uno de nosotros, hermano. Mire lo que dice. Ciertamente, el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Ahí está. Da una promesa. El Señor habla bien claro y le dice al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo verdadero de Dios, y hablo la Israel de Dios, porque sabemos que la Israel de este mundo, cuando el Señor vino al mundo, lo crucificaron, no lo aceptaron, hoy día tampoco lo aceptan. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Como su pueblo en cuanto a la carne no lo aceptó, se fue a los gentiles. Y empezó por medio de la iglesia primitiva, la iglesia que fundó el apóstol Pedro, la verdadera iglesia, la del año 33. ¿Sabe que empezó a predicar? El evangelio de la reconciliación. Y aún se lo reveló al apóstol Pablo. ¿Me entiende? El evangelio se lo revela al apóstol Pablo porque él habla según mi evangelio, dice. Y el evangelio era la gracia de Dios y la misericordia que había tenido. Porque la ley estaba para el pueblo de Dios, pero ellos no lo quisieron. El Señor le habló muchos años antes que iba a venir a la tierra, iba a venir el Mesías a ellos. E iba a venir el libro del profeta Zacarías, que tu rey vendrá a ti justo, cabalgando sobre un pollino hijo de asna. ¿Cuántas señales le dio Dios? ¿Cuántas maravillas escribió por sus profetas y sus antiguos al pueblo de la carne de Israel? Y cuando lo estaban delante del Yo Soy, del autor y consumador de la fe,
viendo las maravillas, viendo los milagros, viendo las cosas terribles que hacía a la vista del hombre, no creyeron a su palabra, sino que altercaban con la palabra, con el evangelio del reino que predicaba el Señor. Altercaban con las maravillas. De hecho, este no puede echar demonios si no echa por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Y sabe qué? El Señor le hablaba y le decía: vosotros me afrentáis, le dice. ¿Y sabe que el corazón del Señor estaba entristecido? El corazón del Señor estaba entristecido porque Él veía el dolor más grande de nuestro Señor. Era ver que ese pueblo que Él había pasado años dirigiendo a través de su siervo Moisés y luego de los profetas, luego de los jueces, luego de los antiguos, en los cuales Dios quiso tratar siempre con ese pueblo, lo habían desechado. Y Él estaba delante de ellos y no lo creían y no lo veían. ¿Y sabe qué? Al punto que lo crucificaron al Señor. Al punto que lo entregaron a las leyes romanas de aquel tiempo. Ahí los judíos estaban en contra del imperio romano que gobernaba ese tiempo. Porque le ponían mucho yugo, mucha esclavitud al pueblo de Israel. Oro, plata, animales, piedras preciosas que tenían que pagar el pueblo de Israel. Y aún así no les importó, sino que se hizo amigo. Herodes se hizo amigo de Poncio Pilato, porque estaban enemistados los dos. Estaban enemistados, había problemas entre ellos, porque uno lo subyugaba al otro, porque uno era el emisario del emperador, el César. Y siendo para entregar al autor y consumador de la fe, el diablo los unió, porque eran hijos del mismo Padre, para ponerse en contra del Señor. Y bien sabemos que era necesario que se cumplan todas estas cosas, porque el Señor iba a venir por la gracia de Él. ¿Y sabe qué? Pasaron todas las cosas que usted ya sabe que sucedió y que sucedieron. Pero luego de 2000 años, Dios levantó un pueblo. El pueblo en el cual Dios iba a cumplir su palabra. El pueblo que se haya escrito en el libro de la vida. ¿Lo entendió, hermano? Del pueblo verdadero de Dios, en el cual se haya escrito. ¿Sabe qué quiere decir estar escrito? Que se cumpla la palabra en usted. Que se cumpla la palabra en la iglesia donde Dios reina. Que se cumpla el pan de vida en esa palabra, en esas cosas que Dios dejó escrito desde años y de miles de años. Y el profeta, el Señor hablaba por medio del profeta: pero tendré misericordia y esperaré, le dice el Señor, para que todas estas cosas sean cumplidas. Y mire lo que pasó. Bien, que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Nos dice el Señor, y esto para el que tiene entendimiento, en el versículo 20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Hermano, la iglesia del Señor Jesucristo no pasó pan de congoja y agua de angustia. ¿Cuántas cosas pasó el cristiano? ¿Cuántas cosas pasó usted? En el versículo 20. ¿Lo entiende? El que tiene entendimiento para entender la palabra de Dios, entienda lo que Dios quiere decir. ¿Y sabe qué? ¿Se cumplió o no se cumplió? Dice, lo volvemos a leer para que no le quede ninguna duda. Bien que os dará el ¿quién? El Señor. Te está diciendo, era voluntad de Dios, así como el Cristo padeció. El pueblo de Dios tenía que padecer, pero era necesario, porque el Señor Jesucristo resucitaba de los muertos al tercer día, y el pueblo de Dios también tenía que resucitar al tercer día con su Maestro. La gloria sean dadas a nuestro Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Con todos tus maestros no te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Hermano, en cuanto a la carne, nuestros maestros partieron hace miles de años, pero es el pueblo del Espíritu,
El pueblo de Dios que ve en el Espíritu cumpliendo la palabra del Señor. Tus maestros nunca más te serán quitados. Verás con tus ojos a tu maestro la palabra de Dios cumplida. Aleluya. Gloria al Señor. Y mire, para el que tiene oídos y ojos del Espíritu para oír y ver la palabra de Dios. Mire lo que dice en el versículo 21. Entonces, tus ojos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Mire lo que dice. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, andad por él. Este es el camino, andad por él. En el versículo 21 dice: este es el camino, andad por él. No os torzáis a la mano derecha, no os torzáis a la mano izquierda. Camina por el camino que se llama derecho. Entra en la calle que se llama derecha y así se te dirá lo que debes hacer. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Salvador, aleluya. Aleluya. Y mire, cuando usted entienda el camino que tiene que caminar, ¿qué es lo que iba a pasar? Fíjese lo que dice ahora. Cuando usted esté en la senda correcta, cuando usted esté en el camino derecho, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Mire lo que dice el Señor. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, le dirás. Aleluya. Mire lo que iba a pasar cuando estaba en el camino correcto, andad por él. Cuando esté en ese camino, iba a profanar las esculturas de plata. Y la cubierta que estaba sobre el hombre, eso que no lo dejaba llegar al Señor. Ese dosel que hay entre Dios y el hombre. Usted quiere recibir el Espíritu Santo, usted quiere llegar a verlo al Señor, pero llega hasta ahí y no puede pasar. Y no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? ¿Se da cuenta, hermano? Pero mire lo que dice el Señor, mire la promesa, que aquel que quiere recibir el Espíritu Santo, aquel que anda buscando al verdadero Dios, aquel que quiere recibir la vida, mire lo que le promete el Señor en este día. Entonces profanará la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas. ¿Cuántas imágenes? ¿Cuántos dioses a imagen y semejanza del hombre tiene? Ay, no, porque yo quiero que Dios sea conforme a mi voluntad. A mí no me gusta este Dios. A mí no me gusta este Dios porque en cuanto a la carne me parece fuerte. En cuanto a la carne me parece, ¿cómo puede ser que Dios haya dicho que destruya, ve y destruye a Amalek? Y mata a todos, aún los niños de pecho. ¿Cómo puede ser ese Dios? Si Dios es amor. Son imágenes que el hombre se hace de un Dios que no existe. Porque nuestro Dios es amor. ¿Y sabe qué también es nuestro Dios? Fuego consumidor. Lo dice la palabra de Dios. ¿Lo entiende? Y el Señor sabe qué es lo que estaba viendo, qué es lo que iba a morar en los años siguientes en esas criaturas, en esos niños que iban a suceder. Y está escrito en la palabra, algunos lo pueden negar, en el libro del profeta Samuel está. Sin embargo, Dios dijo un día, yo soy el mismo, el de hoy, ayer y por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué pasa? Que Dios no quiere que el hombre se pierda. ¿Sabe qué pasa? Que Dios no quiere que el hombre se pierda, el hombre caiga en ese Seol. Y cuando digo Seol hablo de infierno, porque la palabra habla más del infierno que del cielo, hermano. Cuando vino Jesucristo a la tierra habló mucho más del infierno que del cielo, que de la vida eterna. ¿Y por qué? Porque Dios es bueno, hermano, y el Señor no quiere que el hombre se pierda. Por eso si hoy usted está escuchando esta palabra, si hoy usted está pudiendo tener oído para oír esta palabra del Señor, usted atesórela en su corazón, guárdela como preciado tesoro, hermano. Porque Dios le está dando el pan de vida eterna. Dios con esto está alimentando su alma.
Y dice la palabra de Dios que aquel cualquiera que tomare esa palabra, por torpe que sea, no se va a extraviar del camino, porque el camino es derecho, hermano. Y si es derecho, el hombre no se tiene que extraviar, porque es directo a la salvación y a la vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Y qué iba a pasar? Una vez que encuentre el camino derecho, el hombre iba a ver lo que antes no lo dejaba ver Satanás. Se le iban a caer esas escamas de los ojos. Se iba a caer ese telón que antes no podía ver más allá. Porque cuando el Señor Jesucristo fue resucitado de los muertos, cuando fue crucificado y partió de este mundo, ahí dice que el velo del templo se rajó de arriba abajo. Y lo normal era que se raje de abajo para arriba, pero sin embargo el Señor lo hizo al revés. Porque ahora venía la bendición desde arriba hacia abajo al hombre. Ahora no iba a ver eso que lo sacaba del lugar santo, del lugar santísimo, sino que tus ojos verán a tus maestros, sino que tú mismo te darás cuenta cuando el yo soy, te habla a través de mi palabra. Cuando yo, el Señor vuestro Dios, os hable a través de mis profetas, a través de mis enviados, a través de mis ungidos. Alabado sea el Salvador, el Señor Jesucristo. Gloria al Salvador, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y mire lo que pasa cuando el hombre empieza a luchar contra eso que tiene en el corazón. Entonces dará el Señor lluvia a su sementera cuando siembre la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. ¿Qué iba a hacer el Señor? Iba a multiplicar el fruto de la tierra. ¿Por qué iba a multiplicar en gran manera el fruto de la tierra? Porque usted iba a entrar en la tierra prometida. La tierra que fluye leche y miel. Esa tierra que le había prometido el Señor a sus antepasados, los profetas, los antiguos. Ahora mismo se iba a hacer en el corazón de cada uno de vosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Tus bueyes y tus asnos que la labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. ¿Qué iba a hacer el Señor? Tus bueyes, tus asnos, ¿van a comer qué? ¿Grano contaminado o grano limpio? Dice la palabra de Dios. Dice grano limpio, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque el Señor le iba a dar la palabra. El Señor le iba a dar el alimento que a vida eterna permanece. ¿Lo entiende? Lo que le está diciendo Dios, que usted cuando está en el camino recto de Dios, Dios le va a dar la palabra sin levadura. La palabra verdadera de Dios, los panes sin levadura que le daba a los sacerdotes, hoy lo iba a comer el pueblo de Dios, sacerdocio real del Salvador. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. ¿Qué iba a pasar, hermano? Habla de una gran matanza. Hablan que iban a caer unas torres. Y el que tiene oídos y entendimiento, el que ha atesorado la palabra del Señor cuando habló que el hombre tenía que orar para el ojo espiritual y el oído espiritual. El Hijo verdadero de Dios, que ha pasado los tiempos de Dios, vio el día de la gran matanza, cuando muchos blasfemaron el nombre de nuestro Dios, cuando vieron caer con sus propios ojos las torres. La palabra de Dios cumplida. Aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Al pueblo escogido, al pueblo seleccionado, al pueblo elegido por Dios. Sobre todo monte alto. ¿Qué iba a tener que hacer el pueblo de Dios que se iba a salvar? Tenía que estar en el monte de Sión, en el monte alto, donde el Señor se iba a transfigurar. Porque el Señor se iba a transfigurar y también su pueblo tenía que ser transfigurado. Esa imagen animal, carnal y diabólica tenía que pasar a ser transfigurado en una imagen espiritual. Pero tenía que estar en el monte alto, en ese lugar elevado,
Porque iban a venir las corrientes del mundo, las corrientes del mar. Y muchas olas iban a matar a muchos. En el día de la gran matanza que ya pasó. Cuando caigan las torres. ¿No vio caer 2 torres usted? ¿No vio caer 2 torres? ¿Se acuerda? Y hablo en sentido espiritual. ¿Sabe que era una torre? Un lugar muy elevado. Un lugar muy alto, quiere decir muy cerca de Dios. Dios trataba con esas torres. Y hablo en sentido espiritual. 2 reinos que cayeron. Y bienaventurado aquel que lo vio. Y no se contaminó con mujeres, pues son vírgenes, dice la palabra de Dios. Bienaventurado aquel que pasó. Que hoy pueda estar de pie delante del Dios de toda la tierra. Que pueda ser digno de estar sentado en la mesa del Señor. Que pueda ser digno de estar sentado en la cena del Señor. Porque ¿sabe cuándo viene una cena? Al final del día. Cuando es el momento de más oscuridad. Cuando viene el esposo. Muchas cabecearon y se durmieron porque no tuvieron el aceite. Pero esas 5 insensatas tuvieron y llevaron consigo aceite. Guardaron el Espíritu de Dios. Guardaron el Espíritu en su corazón. Viendo el día de la gran matanza. Corriendo por su vida. Corriendo por su vida a Egipto. ¿Cómo puede ser? Oh Gálatas insensatos. Habiendo comenzado por el Espíritu, terminaron por la carne. Le habla el apóstol Pablo en una reprensión a la carta de los Gálatas. Y eso pasó. Pero sin embargo el Señor tuvo misericordia. Esperaré para tener misericordia y piedad de vosotros, dijo el Yo Soy. Y hoy Dios tiene misericordia. ¿No ve la misericordia de Dios? ¿No ve que su corazón tiene vida? ¿No ve que el Señor está con usted, hermano? ¿No tiene misericordia? Denle la gloria y la honra al Salvador y al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Y mire lo que iba a pasar cuando se cumpla eso. Lo que iba a pasar. ¿Sabe qué le digo para que usted entienda? Cuando la Escritura habla de luna, habla de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la luna no tiene luz propia, sino que la luna refleja la luz del sol en la inmensidad del espacio negro. ¿Usted lo sabía? Y mire lo que le dice el Señor a la iglesia ahora. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Aleluya. Y la luz del sol 7 veces mayor. Aleluya. Como la luz de 7 días. El día que vendare el Yo Soy la herida de su pueblo. Aleluya. Y curarle la llaga que él causó. Aleluya, hermano. Se cumple la palabra. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Salvador. Gloria a nuestro Dios, que ha tenido misericordia de librarnos y redimirnos. Gloria a ti, Jesús. La luz de Dios en la iglesia. La luz perfecta del Señor iluminando a la iglesia. A la vida eterna, hermano. Gloria al Señor. Y miren lo que dice en el libro del profeta Isaías 10:27. Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué dice? Acontecerá en aquel tiempo, lo habla el Señor 2740 años antes de nosotros. Y dice el Señor, acontecerá que en aquel tiempo el yugo, que dice que su carga será quitada de tu hombro. ¿Sabe por qué? ¿A quién le ponían carga sobre el hombro? Si no eran los esclavos. ¿Usted lo sabía eso? ¿Sabe para qué lo tenían los esclavos en la antigüedad? Para que le sirvan a su amo. Pero ¿sabe qué? En nuestra era la esclavitud se abolió en cuanto a la carne. Pero en el espíritu el hombre sigue siendo esclavo de Satanás.
¿Lo entendió? Y ahora se abolió en cuanto a la carne, pero ahora se va a abolir en cuanto al espíritu. En aquel día el yugo de tu carga será abolido, dice el Señor. Leemos de nuevo. Y acontecerá que después que el Señor, en el 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo, ¿sabe qué le pone Satanás? Al hombre le pone un yugo. ¿Sabe que a los bueyes que le ponen? Un yugo. Para que el buey no se aparte ni a diestra ni a siniestra. ¿Pero para qué lo hace el que está sobre el buey? Para dominarlo. Y así hace Satanás con el hombre. Le pone un yugo, una cerviz. Y el hombre desde que nace hasta que muere es esclavo del yugo ese que Satanás le puso. Pero ¿sabe qué? El Señor no es Dios de injusticia, sino es Dios de justicia. Y no se olvide usted nunca que usted está en el reino de la justicia, donde Dios va a hacer justicia de nuestros enemigos que están en medio de nuestro corazón. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor, aleluya. Mire lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 124 y versículo 7. Libro de los Salmos, capítulo 124, versículo 7. El libro de los Salmos fue escrito por el siervo de Dios, el rey David, y eran cánticos al Señor. Y hoy ese cántico se oye en los oídos del pueblo de Dios, dándole gracias a Dios de dónde nos rescató el Señor, de la misericordia y grandeza que Él ha tenido con nosotros, siendo el hombre totalmente indigno de estar delante de la presencia del autor y consumador de la fe. Pero Dios tuvo misericordia, dijo el Señor: esperaré para tener piedad de vosotros. Esperó hasta el fin el Señor, hermano. Esperó hasta el fin, ¿sabe para qué? Para tener misericordia. Del que yo quiera tener misericordia, dice el Señor. Y mire lo que dice. 124:7 dice así: Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. ¿Vio? ¿Qué pasó con nuestra alma? ¿Escapó del lazo de quién? De los cazadores. ¿Sabe qué hace un cazador cuando caza una liebre? La caza, ¿sabe para qué la caza? Para matarla y comerla. Y así hizo Satanás con cada uno de nosotros. Pero el Señor, dice la palabra de Dios en el último libro de la palabra del libro del Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 14. Y dice el Señor que a la mujer se le dio las alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, donde es su lugar, donde es alimentada por tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Se da cuenta que la iglesia de Dios tiene que pasar los tiempos de Dios? Y era necesario que el Señor nos dé las alas espirituales, porque ¿sabe qué hacen las alas en un ave? La elevan para volar de delante de la serpiente al desierto, donde iba a estar la gran matanza. Muchos iban a morir, aquel que no tenía el Espíritu de Dios, aquel que no iba a tener, se había aferrado de la palabra de Dios, del aceite de nuestro Dios, iba a perecer. Y muchos de los que están presentes y los que oyen esta palabra han visto caer a muchas almas. Pero no es para alegrarse, sino es para tener temor de Dios, para decirle: Señor, ¿qué somos nosotros, Padre? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué has visto, Señor, en nuestro corazón? Si, como dice la alabanza, si yo no te buscaba, ni tampoco te anhelaba, quizás como debería ser, tú has tenido misericordia de mí, Señor. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, hermano. ¿Se da cuenta cuán importante es estar en la verdad? Esto no es un cuento, esto es algo que se vive.
Esto es para la iglesia que está escrito en el libro de la vida. Lo que le habló el profeta Daniel. Y estamos en ese tiempo, hermano. ¿Cuántas situaciones vienen a su vida? ¿Cuántos quebrantos que le pone Satanás a su vida? No vayas más a la iglesia. ¿No ves que no cambias? ¿No ves que no podés salir adelante? ¿No ves que las cosas no te van bien? Las cosas en cuanto a la carne te van mal. Pero ¿qué tiene que hacer usted, hermano? Viendo las misericordias que Dios hizo con usted, con su vida. ¿Tiene que escuchar esa voz de Satanás o tiene que seguir adelante en el camino recto del Señor? Tiene que seguir adelante, hermano. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Alabados al nombre de nuestro Dios. Gloria al Salvador, aleluya. Y en el 8 dice: Nuestro socorro está en el nombre del Yo Soy, que hizo el cielo y la tierra. Los que confían. ¿Dónde está nuestro socorro, hermano? ¿Se da cuenta? ¿Dónde está el poder? En el nombre del Señor Jesús. ¿Lo entiende? Porque en ese tiempo era el Yo Soy, porque no se había revelado. Pero nosotros estamos leyendo casi 4000 años después de eso. Y hoy ya sabemos cómo se llama Dios. ¿Lo entiende? ¿Usted sabe cómo se llama Dios? ¿A alguno le queda una duda cómo se llama Dios? ¿Es un verbo o tiene un nombre? Tiene un nombre propio. ¿Y sabe cuál es el nombre de Jesús? El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria a Dios. Mire lo que dice 125:1. Los que confían en el Yo Soy son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Cómo es los que confían en el Señor? Son como el monte del Yo Soy. ¿Usted cree que el monte de Dios se va a mover? Ese monte no se mueve. Vengan tempestades, vengan tormentas, vengan luchas, pero el monte del Señor no se va a mover. Que es el monte de Sión, es la iglesia de Dios. ¿Sabe que Satanás se va a encargar de azotar a la iglesia? Satanás se va a encargar de azotar al Hijo de Dios. Pero en el nombre de Jesús ese monte va a permanecer firme. Porque ese no es cualquier monte, es cabecera de los montes. Es el monte del Salvador, el Señor Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. ¿Y sabe qué dice en el libro de Juan? Capítulo 16, versículo 33. Mire lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué cosas, hermano? ¿No escuchó la palabra de Dios? ¿Usted cree quién es el que le está hablando? Un hombre le está hablando el Señor a través de un hombre. ¿Lo entiende? No crean el hombre, crean el Señor. Estas cosas, dice el Yo Soy, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Se da cuenta, hermano? Mientras estemos en el mundo va a haber aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Confíe en el Señor y pase con fuerza y pida al Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta es una invitación de la Iglesia Cristiana de Jesucristo, el Señor Justicia Nuestra, a su templo, calle Blandengues, 2250, José C. Paz, Buenos Aires, Argentina. Los esperamos. Una fe, un Señor y un bautismo.
Cuando un día esté frente a frente, no sé qué decirle. Cuando un día yo esté frente a frente, no sé qué decirle. Cuando un día yo mire sus ojos y vengan a mí los días pasados, cuando un día yo esté frente a frente, no sé qué decirle.